Ahora vamos a considerar algunas sugerencias adicionales acerca de la comunicación entre los hermanos en casos de contiendas o conflictos que surjan. Primero, no hay que dar demasiado énfasis a las diferencias y los problemas que existen entre usted y el hermano. No olvide lo que tienen en común, o sea, los puntos positivos. Es posible obsesionarse con algún problema, con alguna contienda o diferencia en el punto de vista entre usted y otro hermano. Y esto es contraproducente. Debemos siempre recordar y dar énfasis a lo que tenemos en común, a nuestra común salvación que tenemos, al Salvador que murió por nosotros, al Espíritu que está en cada uno de nosotros, la misión que compartimos en Cristo Jesús de llevar el mensaje del Evangelio a toda alma perdida, de edificar al cuerpo de Cristo Jesús, de glorificar a Dios, de vivir una vida santa. Todas estas cosas y muchas más que tenemos en común nosotros como cristianos, aun cuando hay problemas entre nosotros, recordemos lo mucho que tenemos que nos une y nos hace hermanos en Cristo Jesús. Segundo, hay que mantener abiertas siempre las vías de comunicación. Hay que seguir platicando, hermanos. Cuando hay desacuerdos, a veces tenemos la tendencia de aislarnos, de ya no platicar con el hermano o la hermana con la cual tenemos problemas. Y esto hace que las imaginaciones vayan más allá de la realidad y empecemos a pensar cosas que no son ciertas y el resentimiento y la amargura crezcan en el corazón. Así que mantengamos abiertas las vías de comunicación. Y esto significa que si hemos dicho algo que ofendió, por supuesto, debemos lo más inmediatamente posible ir y pedir perdón y renovar las pláticas con estas personas. Tercero, hay que ser sensible a los sentimientos del hermano. Podemos decir la verdad, pero hacer daño. Debemos tomar en cuenta los sentimientos de la persona con quien estamos hablando. Debemos tomar en cuenta lo que esta persona siente cuando nosotros hacemos ciertas cosas. Y esto ayudará a que no tengamos tantos problemas y que podamos resolver también aquellos que surjan. Si somos sensibles, muchas veces nosotros decimos que la persona no debe molestarse por eso, no debe resentirse por aquello, pero si la verdad es que la persona lo siente, si la verdad es que la persona se resiente por ello, esto no cambia el hecho de tener un problema. Tal vez tengamos razón, que la persona no debe molestarse por esto, por lo dicho, por lo hecho, por lo olvidado. No debe molestarse. Pero si se ha molestado, tenemos problema. Y si podemos evitar que se moleste, evitamos un problema, evitamos una contienda, fomentamos la unidad, fomentamos la armonía deliciosa. 4. Hay que reconocer que todos, usted y yo también, somos más vulnerables cuando comunicamos nuestras emociones y sentimientos. Por tanto, cuando un hermano nos comunica lo que siente, cuando algún hermano nos comunica sus emociones, debemos tener mucho cuidado de no criticarlo, de no ser severo en criticar lo que otra persona siente. Si alguien me dice, mire, que yo tengo envidia a estas personas, si yo le caigo duro a esta persona criticándole, condenándole porque tiene envidia, y claramente no debemos ser envidiosos, claramente no debemos ser celosos, pero si una persona ha tenido la confianza en mí de confesarme que tiene esta debilidad, que tiene este sentimiento, o si tiene temor, tal vez se siente deprimido,
Si yo le caigo encima duro y le empiezo a criticar severamente o condenar por esta actitud, por este sentimiento que tiene, haré mucho daño a esta persona y a mi relación con ella y a su relación con Dios y a su relación con los hermanos con los cuales tienen problema. Reconozcamos lo expuestos que estamos cuando estamos manifestando nuestras emociones. 5. Nuestros propios pensamientos, o sea, lo que nos decimos a nosotros mismos, no a lo que decimos a otras personas. Lo que pensamos dentro de nosotros mismos es lo que nos estamos diciendo, es lo que hablamos a nosotros mismos. Nuestros propios pensamientos afectan lo que comunicamos a otra persona. Esto significa que debo tener mucho cuidado con mis pensamientos, porque los pensamientos que permito habitar en mi mente, aquello en lo cual medito y que repito una y otra vez en mi mente, si es un pensamiento negativo, si es un pensamiento de envidia, si es un pensamiento de enojo, si es un pensamiento de cólera, si es un pensamiento de resentimiento, si es un pensamiento de criticar, de condenar, de maltratar, estos pensamientos y todos los pensamientos negativos van a tener un efecto en lo que yo comunico a otra persona. Por tanto, es importante seguir la exhortación del apóstol Pedro de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que dominar y alistar la mente con pensamientos buenos, con pensamientos sanos, con pensamientos positivos, con pensamientos santos, como exhorta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros necesitamos, para tener los pensamientos debidos, necesitamos primeramente confiar en Dios y expresar a Dios nuestras peticiones y permitir que la paz de Dios, la confianza que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios provee para nosotros, que Él es nuestro Salvador. Permitir que esto permanezca en la mente y en el corazón. La paz del Señor guardará el corazón y guardará los pensamientos en Cristo. Y luego de nuestra parte está el hacer el esfuerzo de pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todas estas cosas que menciona Pablo. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de controlar los pensamientos, de ceñir los lomos del entendimiento y así controlar lo que pensamos, esto afectará nuestra vida y afectará nuestra comunicación a otras personas en forma positiva. Pero si nosotros permitimos que permanezcan en la mente pensamientos que no son santos, pensamientos del mundo, pensamientos de la carne, esto también afectará en forma negativa lo que nosotros comunicamos a otras personas. Tenemos que recordar que estamos en una guerra, estamos luchando, y la lucha principalmente sucede en la mente de nosotros. Satanás desea que nosotros nos dividimos como cuerpo de Cristo Jesús. Él desea
que nosotros tengamos contiendas entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Él desea dividirnos, aislarnos y conquistarnos. Y mucho de esta lucha sucede en la mente de la persona, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay cosa más importante que nosotros podemos hacer para evitar y resolver las contiendas que nosotros personalmente podamos tener con nuestros hermanos, que aprender a controlar los pensamientos y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo, mi vida también seguirá los mismos pasos, seguirá este mismo camino de la sujeción al Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo apela en base a la misericordia que Dios ha manifestado al dar a su Hijo por nosotros, y proveernos la redención, la justificación, la salvación que no merecemos y que no podemos lograr por nuestros propios esfuerzos, ni por medio de ley, ni por ningún otro medio. Nos exhorta a que nosotros debemos presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la renovación de los pensamientos que son tan importantes para llevar la vida nueva que Dios quiere que nosotros llevemos. Una vida que es distinta a la vida del mundo, una vida en la cual no están aquellos pleitos y desacuerdos y la ira y gritería que caracterizan al mundo, sino una vida espiritual. Y esto, por supuesto, es por medio de la renovación en el espíritu de nuestra mente, como dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 23. Esto es clave para que nosotros mantengamos la unidad y para que resolvamos las contiendas entre nosotros, por el poder que tienen los pensamientos en lo que comunicamos. Número 6. Hay que evitar la tendencia de machacar algún punto hasta fastidiar al hermano. Si nosotros empezamos a criticar y criticar y criticar sobre lo mismo, corregir y corregir y corregir sobre lo mismo, o discutir y discutir y discutir sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, al fin se fastidia el hermano con quien estamos tratando este asunto. Cuando uno bien sabe que el hermano no se ha olvidado de algo, ¿no es muy prudente seguirle recordando de esto? Esto solamente causa problemas. Cuando persistimos en criticar y aun atacar sobre lo mismo, estamos en peligro de cerrar para siempre las vías de la verdadera comunicación con el hermano. Esto es algo que los padres aprendemos con los hijos. Les podemos instruir, les podemos dar buen ejemplo, les podemos corregir. Pero si seguimos machacando sobre lo mismo y lo mismo, se fastidian los hijos y cierran la puerta del corazón y ya no nos oyen. Ya no hay comunicación verdadera, eficaz entre nosotros. Cuando empezamos a hablar, ya cierran la puerta del corazón inmediatamente. Y esto puede suceder en la familia de Dios también. Tengamos cuidado con ello. Número 7. Cuando nos empiezan a criticar, todos tenemos la tendencia de volvernos muy defensivos, o sea, cerrados en vez de abiertos. Y cuando esto sucede,
no oímos lo que nos dicen, impidiendo que se resuelvan los conflictos. Por tanto, reconociendo esta tendencia en nosotros mismos, es necesario que reconozcamos nuestros errores y que aceptemos la ayuda que viene cuando otro hermano nos está señalando algún error o alguna debilidad. Tal vez él viene con una actitud sumamente mala. Tal vez viene motivado por algo perverso. Pero la verdad es, si él ha señalado un error legítimo en nosotros, lo tenemos que reconocer. Y debemos aceptar la ayuda que esto significa para nuestra vida espiritual. No cerrar la puerta. No volvernos defensivos y empezar a defendernos y a hacer pretextos o excusas por lo que hemos hecho o lo que hemos dicho, sino aceptarlo sencillamente. La Biblia exhorta en Proverbios capítulo 13 y el versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Una y otra vez en Proverbios encontramos aquello que manifiesta la sabiduría de aceptar la corrección cuando viene a nosotros. Si tenemos problemas nosotros en la iglesia del Señor con no estar preparados para corregir debidamente, y tenemos problemas y necesitamos aprender mucho, y espero haber comunicado algo en este estudio, en este cursillo, que nos ayude en la corrección unos de otros. Pero si tenemos debilidades de este índole, aún más debilidades tenemos en concepto de recibir una corrección. Nos cuesta que nos corrijan y aceptar esta corrección con un espíritu humilde, un espíritu arrepentido, un espíritu abierto de querer mejorar, de aceptar que tal vez nos quieren ayudar, tal vez sencillamente nos quieren criticar, pero si me están señalando algo equivocado en mi vida, en mi relación con Dios, en mi relación con mis hermanos, estoy aprendiendo y debo aprender y debo cambiar. Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Debo aceptar la corrección, debo aprender de la enseñanza, debo aprender de las palabras de sabiduría que algún hermano me presenta. Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Esto es lo que necesitamos cuando somos corregidos. Oído dócil, domado, dispuesto a ser corregido. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿No entendemos todavía que lo único que Dios pide de nosotros como sus hijos es que reconozcamos nuestros pecados? Que no los debemos encubrir, sino confesar, y Él es fiel y justo para perdonar, para dar misericordia a nosotros, sea lo que sea que hemos hecho. Por tanto, aceptemos la corrección, arrepentirse, confesar su pecado, agradecer la corrección, cambiar su vida. Esta es la reacción de vida, no el ser defensivo. 8. Podemos ayudar a nuestros hermanos a no ser tan defensivos por presentar la queja o la crítica, la corrección, bajo 3 principios importantes. Primero, y esto es muy importante cuando le toca corregir a un hermano, buscar el momento apropiado, sea específico y sea positivo. El momento apropiado no es cuando una persona está muy cansada,
no es cuando una persona está muy agitada, no es cuando una persona está rodeada de otras personas, sino que es en privado, en el momento más adecuado, cuando tanto él como uno no tiene las emociones muy agitadas, no está enojado, no está demasiado triste tampoco. Buscar el momento apropiado. Y sea específico. No sencillamente decir, hermano, he notado que usted es muy enojado. ¿En qué sentido? Una persona tal vez no es enojada, sino que ha expresado su enojo, su ira, de una manera inadecuada, de una manera incorrecta, indebida, pecaminosa tal vez. Sea específico en cuanto a la corrección que está presentando. Las generalizaciones sencillamente hacen que la persona quiera defenderse, porque si presentamos una crítica muy general, la persona justamente podrá decir, no siempre soy así, yo no actúo así siempre. ¿Cuál es el problema exacto que quiere presentar? ¿Cuál es la corrección exacta, precisa, que está presentando? Piénselo bien y luego sea positivo. No solamente presentar lo negativo, sino presentar lo positivo de esta persona, su aprecio por ella, su gratitud por algunas cosas que ha hecho, por algunas actitudes que tiene, y ofrecer ayuda, no sencillamente crítica. Ofrecer ayuda y sugerencias para resolver el problema, para eliminar el pecado, de otra manera más cristiana, más espiritual, que puede hablar o hacer determinada cosa que usted está corrigiendo. Sea positivo. De esta manera, señalamos la conducta deseada en vez de condenar la conducta negativa. Estamos diciendo, yo creo que tú lo puedes hacer, expresando confianza y buena voluntad en vez de desconfianza y condenación. Por ejemplo, en vez de decir al hermano, hermano, usted nunca saluda a los hermanos con amabilidad. Usted no les da la cara, no les da la mano, no se sonría, no les dice que Dios les bendiga. En vez de decir lo negativo, darle la sugerencia positiva. Hermano, de veras que uno se siente animado cuando alguien lo saluda y le da la mano, un apretón muy fuerte, le dice Dios le bendiga, le está viendo rostro a rostro, cara a cara, y expresa su aprecio, su amor a esta persona con una sonrisa muy bonita. Viera cuánto anima. Yo creo que usted puede hacer esto y puede ser muy efectivo en ello, y esto ayudará mucho en su ministerio, en su servicio a Dios. Esto es una manera positiva de señalar la conducta deseada en vez de condenar la negativa. Esto es algo que a veces podemos hacerlo en ayudar a corregir algún error que está cometiendo un hermano. Número 9. Es vital definir claramente y por supuesto bíblicamente aquello que es importante y aquello que tiene menor importancia, para estar seguro que damos énfasis a lo más importante y no a asuntos de relativamente poca importancia. A veces nosotros empezamos a enfocar un problema de menor importancia, y si no tenemos bien definida en la mente y en nuestra conversación con otra persona, o sea, en nuestra comunicación acerca de determinado problema o situación, si no tenemos bien enfocado lo más importante, es fácil desviarnos y hablar de cosas de menor importancia que sencillamente complican el asunto y no permiten que resolvamos el problema. 10. Es importante ser claro y específico en la comunicación. No hay nada que aburre más, que distrae más, que duerme más, que una persona que va a dar una gran vuelta para llegar al punto. Trate de ir al grano. Trate de ser claro y específico.
Además, también hay que ser realista y razonable en su comunicación, especialmente cuando está corrigiendo a una persona. Hay que evitar las exageraciones, como decir, usted siempre hace esto, o usted nunca me saluda. Cuando nosotros hacemos esto y decimos siempre y nunca, por lo general es una exageración, y la persona se siente acusada injustamente, y por lo general es una acusación injusta, y esto corta antes de comenzar la comunicación con esta persona y la posibilidad de resolver el problema y corregir su error. También el punto 12 es que nunca debe tener como meta destruir a un hermano. Debemos siempre tener en mente lo mismo que tiene Cristo: salvar, rescatar, ayudar. Si no es este el propósito de nuestra comunicación, es mejor que no nos comuniquemos, porque destruir a un hermano por el cual Cristo murió es un pecado terrible y muy destructivo para el pueblo de Dios. 13. No debe manipular al hermano. Hay varios métodos que usamos comúnmente e indebidamente para manipular a otras personas. Uno es por ridiculizarlo. Cuando nosotros ponemos en ridículo a una persona, estamos en realidad controlando a la persona, la estamos manipulando, estamos tratando de tenerla bajo nuestro dominio y de lograr que haga lo que nosotros queremos por sentirse ridiculizado o avergonzado de alguna manera. Nunca debe interrumpir a la persona. Cuando ella está tratando de decirle algo, usted debe escuchar en vez de interrumpir. Hemos hablado ya bastante de esto. Hay que evitar la tendencia de tildar a otros hermanos. Muy rápido le llamamos a un hermano liberal porque no está de acuerdo con nosotros, o anti, porque él está en contra a algo que nosotros creemos debido, o terco, porque no cede a lo que nosotros queremos. Cuidado con tildar a sus hermanos. En primer lugar, usted no tiene derecho de hacerlo. En segundo lugar, solamente hace daño. Esto impide que se resuelvan los problemas y hace que las personas se sientan marginadas, aisladas, separadas completamente de nosotros, en vez de tener el deseo de unirse a nosotros y de estar bien de nuevo en nuestra comunión y en nuestra comunicación unos con otros. Además, hay que evitar siempre el sarcasmo. Muchas veces decimos algo con un tono y con palabras tan sarcásticas que cortan hasta el corazón de la persona y la dejan herida, la dejan destruida, desanimada, en vez de ayudar. Tengamos cuidado, mucho cuidado con el sarcasmo. También, por otro lado, hay que evitar los elogios hipócritas. Por medio de estos, muchas veces queremos también dominar a la persona, lograr que la persona haga lo que nosotros queremos, aunque no esté de acuerdo, elogiándola, pero no sinceramente. También hay que evitar las explosiones de ira, que ya hemos estudiado ampliamente, pero hay que tomar en cuenta que hay quienes hacen explosión de ira o de enojo porque quieren manipular así a los demás. Creen que si empiezan a gritar y empiezan a manifestar tanta ira, que las demás personas van a ceder a lo que ella quiere. Y esto es totalmente anticristiano, no es conforme a la comunicación que Dios quiere que nosotros tengamos. Mucho cuidado con manipular y con dejarse manipular también por otros hermanos que usan de estos métodos que son muy indebidos, que son muy carnales y no son los métodos espirituales que Dios insiste que usemos en la comunicación
con nuestros hermanos cuando estamos tratando de resolver un problema o llegar a un acuerdo. Además, es muy importante tratar de comprender por qué los demás piensan así o sienten lo que sienten. Esto es algo que hemos tocado varias veces, y lo repito aquí porque, por lo general, solamente queremos ser comprendidos y no queremos comprender. Decimos que queremos comprender, pero no hacemos el esfuerzo necesario para de veras comprender a otra persona, su punto de vista, por qué piensa así, por qué quiere esto, por qué dice aquello, por qué siente lo que siente. La buena comunicación requiere de un gran esfuerzo por comprender al hermano. Seguiremos al otro lado del casete. No voy a tomar el tiempo en el casete de leer los textos en Proverbios que hemos citado en la página 56 del estudio, pero esto no es porque no sean importantes, sino porque creo que usted puede leer estos, algunos ya los hemos leído, y espero que usted los lea todos, cada uno con mucho cuidado y que considere los consejos que allí se contienen para nosotros en cuanto a las palabras, en cuanto a la comunicación unos con otros, consejos muy sabios, muy prácticos, muy beneficiosos. Favor de apagar la grabadora ahorita y leer con cuidado cada uno de estos versículos de los Proverbios. Ahora, después de haber leído todo esto, podemos seguir con nuestro estudio y vamos a tratar un asunto muy práctico: el manejo del conflicto o las contiendas a nivel congregacional cuando es necesario tomar decisiones de carácter práctico. Quiero ser claro, no estamos hablando de doctrina falsa, no estamos hablando de inmoralidad o perversidad personal. Estamos hablando de decisiones prácticas. Por ejemplo, la organización y los temas de estudio para las clases bíblicas. ¿Cómo vamos a organizar las clases bíblicas? ¿A qué horas vamos a tenerlas? ¿Cuáles van a ser los temas de estudio para la clase de adultos, para la clase de jóvenes, para la clase de los niños? ¿O cuánto va a ser el presupuesto semanal o mensual de la congregación? ¿Y cómo vamos a usar este dinero de la iglesia? Por supuesto, hay límites que Dios establece en su palabra, pero luego, en cuanto a las decisiones prácticas, ¿cómo vamos a usar el dinero de la ofrenda? Tercero, los planes evangelísticos de la iglesia es otro ejemplo de decisiones de carácter práctico. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la evangelización? ¿Cuáles son los métodos que vamos a usar? ¿En qué lugar vamos a trabajar primero? ¿Quiénes son los hermanos que van a estar involucrados en esto? ¿Cómo vamos a organizarlo? ¿Cuál material vamos a usar para este trabajo? O tal vez tenemos que decidir en cuanto a la construcción de un local para reuniones. ¿En qué lugar? ¿De qué material? ¿Cuán grande tiene que ser? ¿Vamos a prestar dinero? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Algunos miembros van a ser parte del trabajo? ¿Cómo lo haremos? Estas son decisiones prácticas y es natural que haya diferentes puntos de vista sobre cada uno de estos puntos y otros muchos más. También es saludable, en muchos casos, que hayan diferentes puntos de vista, porque no vamos a pensar lo mismo, no vamos a tener las mismas ideas, ni la misma experiencia, ni el mismo conocimiento. Por tanto, vamos a aprovechar las ideas, la experiencia,
el conocimiento, los puntos de vista de todo el grupo. Ahora, ya sabemos de qué estamos hablando. Decisiones de carácter práctico. Sugerencias. Primero, hay que desarrollar una buena red de comunicaciones dentro de la congregación. Muchas veces hay cristianos que no están contentos con las decisiones que toma la iglesia o los planes que hace porque no saben lo que sucede en la iglesia, o al menos sienten que no saben los detalles de lo que sucede en la iglesia. Y esto es especialmente el caso cuando se trata de planes de construcción, planes de trabajo, y más cuando se trata de finanzas, cuando se trata de los gastos, del manejo de los fondos de la iglesia. Es necesario tener buena comunicación, comunicación completa, comunicación que llega a cada uno de los miembros de la iglesia que están interesados, porque si no, van a tener miembros de la iglesia, cristianos descontentos, desconfiados, hasta desanimados, porque no saben lo que sucede. También para que tengan una buena red de comunicación en la iglesia, hay que crear un ambiente que promueve la expresión de inquietudes, opiniones e intereses. Si la persona cree que cuando expresa alguna inquietud, que va a tener problemas con alguien, o que le van a criticar, o le van a condenar por ello, o lo van a ver con desprecio, porque tiene una opinión diferente a otras personas, o tiene un interés muy especial, no lo va a expresar. Se va a sentir incohibido o enojado, una de las dos cosas, y no va a expresar lo que siente y lo que piensa. Así que es necesario crear un ambiente en el cual se reciben diferentes criterios. Un ambiente en el cual cada persona siente la libertad de expresar lo que piensa, lo que siente. De otra manera, las comunicaciones no van a ser muy buenas en la iglesia. Relacionado con esto, hay que ofrecer la oportunidad que facilita la expresión de estas inquietudes, opiniones e intereses. O sea, un foro en el cual es el momento apropiado y adecuado para que cada persona exprese lo que siente, lo que piensa. Tal vez tenga que ser en grupos pequeños, tal vez tenga que ser algo personal, con uno o más de los obreros del Señor en esta congregación, con uno o más de los predicadores, o si tienen ancianos, con uno o más de ellos. Pero de cualquier manera hay que ofrecer una oportunidad adecuada que facilita la expresión de las inquietudes, opiniones e intereses de cada persona interesada, por supuesto. Además, el liderazgo de la iglesia debe responder a las inquietudes o ideas expresadas de alguna manera, no sencillamente cruzar los brazos y mirarse uno al otro, escuchando lo que la persona ha dicho y sin responder de ninguna manera. Tal vez la respuesta es, bueno, esto es algo que tendremos que considerar, algo que tenemos que estudiar porque no hemos pensado esto bien, y dentro de un día o una semana o un mes le daremos una respuesta a su idea o a su propuesta o a su inquietud, al problema que nos está presentando. O tal vez sea necesario decir, bueno, hermano, esto es algo que hemos considerado en el pasado o lo hemos probado ya y los resultados no son positivos, nos creó este problema y el otro, y por esta razón en realidad creemos que no es conveniente hacer esto de esta manera. Así que, de cualquier manera, sea lo vamos a pensar, o qué buena idea, o queremos madurar esta idea más, o la idea no es buena por estas y estas razones, hay que responder de alguna manera a lo que la persona le expresa. También, para tener buenas comunicaciones en la iglesia, hay que tratar de descubrir las causas verdaderas
de la inquietud que trae cierta persona. Esto requiere la sinceridad de parte de todos, tanto de los que quieren saber la razón de la inquietud como de la persona que la tiene. Tiene que ser sincera consigo mismo y con los demás también que están considerando este problema. Esto requiere la comunicación franca, pero al mismo tiempo una comunicación discreta. La seguridad de que lo que dice no va a publicarse a toda la iglesia, sino es apropiado que sea publicado a toda la iglesia, la inquietud que está expresando, o que no va a publicarse a otros hermanos que puedan ofenderse por ello, o que le van a causar problemas, que sea franca, pero al mismo tiempo que sea discreta. También requiere un esfuerzo concienzudo de lograr la expresión, la comprensión y la resolución de toda inquietud que traen los hermanos. También es muy importante fomentar el apoyo unánime de las decisiones tomadas en la congregación. No podemos operar sencillamente en base a que, bueno, somos 20 hermanos y 11 hermanos lo quieren así y 9 hermanos no están de acuerdo con esto y vamos a hacerlo de la manera que dicen los 11, pero los 9 van a quedarse enojados y de este modo prácticamente, en términos prácticos, estamos divididos. Hay que buscar la manera de lograr un apoyo unánime de las decisiones que se han tomado. Tal vez no todos van a creer que es lo mejor. Tal vez no todos van a estar completamente de acuerdo con lo que se hace. Pero cuando la iglesia toma una decisión, cuando sea posible, esta decisión debe ser apoyada unánimemente por toda la iglesia. Para lograr esto es importante explicar ampliamente las bases bíblicas y también las razones prácticas tras las decisiones. Esto debe hacerse en público para que todos tengan la oportunidad de conocer y entender las razones escriturales y las razones prácticas por esta decisión. Si hay aquellos que no entienden o aquellos que sienten que no pueden apoyar la decisión, tal vez sea necesario un intercambio, una explicación, una conversación más amplia en privado con estas personas. Pero el liderazgo de la iglesia, sean quienes sean, deben hacerlo para asegurar que han hecho todo lo posible por fomentar el apoyo unánime de la decisión. Además de ser posible, deben considerar el asunto en discusiones abiertas que permiten la expresión de opiniones e ideas antes de tomar la decisión final. Esto ayudará a que todos sientan que al menos pudieron expresar su idea y su opinión antes que la decisión final se tomara. Segundo, para fomentar el apoyo unánime de las decisiones en la congregación, hay que explicar y hacer uso justo y prudente de la responsabilidad encargada por el Espíritu Santo en el obispado. Ahora estamos hablando de congregaciones que tienen ancianos. A veces se tiene el concepto incorrecto y no bíblico de que si hay ancianos, que los ancianos sencillamente pueden tomar decisiones y que no tienen ninguna obligación de explicarse a la iglesia. No tienen que explicar nada a la congregación. Y es cierto que tienen la responsabilidad establecida por el Espíritu Santo de Dios de dirigir y alimentar al pueblo de Dios. Pero es necesario explicar esto y hacer uso justo y prudente de esta responsabilidad que Dios les ha dado cuando les puso por obispos en el pueblo o en la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. La Biblia enseña en 1 Pedro capítulo 5 versículos 3 y 4 que los obispos, o sea los ancianos de la iglesia,
no deben ejercer una autoridad por fuerza. El texto bíblico dice en 1 Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note que no debe ser por fuerza, no debe ser como teniendo señorío sobre ellos. Así que debemos explicar esto a la iglesia, pero también debemos manifestarlo. Los que son ancianos deben manifestar este espíritu de que no estamos aquí para obligarles a algo, no estamos aquí para tener dominio absoluto sobre ustedes. Aún los apóstoles de Cristo Jesús, en Hechos capítulo 6, cuando hubo problema en la iglesia en Jerusalén, en el problema de las viudas griegas que eran desatendidas, convocaron a toda la iglesia para que toda la iglesia tomara parte en la decisión que estaban haciendo. Ciertamente los apóstoles dirigieron la reunión, los apóstoles ayudaron a que todo se hiciera conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, pero permitieron la participación de toda la iglesia en vez de sencillamente reunirse en secreto, tomar una decisión y declarar el mandato al pueblo de Dios. No lo hicieron así, y ancianos no deben hacerlo tampoco. No debemos olvidar la responsabilidad que Dios ha dado, sin embargo, a los ancianos, a los obispos de la Iglesia de Dios. Ellos son responsables por las almas de los hermanos. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 17 la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea que ellos tienen una responsabilidad delante de Dios y tendrán que dar cuenta por sus almas, las almas de los miembros de la iglesia local. De modo que la iglesia debe tomar esto en cuenta cuando considera que los ancianos claramente para hacer esto tienen que tomar algunas decisiones y tienen una responsabilidad establecida por Dios. Aún el evangelista tiene responsabilidades que Dios ha establecido, y con estas responsabilidades que Dios le ha dado, él tiene que tomar algunas decisiones. Así que la iglesia tiene que entender esto y debemos tomar el tiempo necesario y con prudencia y humildad explicar a la iglesia lo que Dios nos ha encargado. Además de este paso inicial para fomentar el apoyo unánime de las decisiones, el hermano Lowry también sugiere la siguiente estrategia específica para el manejo del conflicto en la iglesia. Primeramente, debemos tratar de desarrollar actitudes positivas hacia el conflicto. O sea que debemos considerar los beneficios que pueden resultar de diferentes talentos, diferentes puntos de vista, diferentes intereses y aún diferentes opiniones en la iglesia local. Hay beneficios. El criterio de la iglesia es más amplio, las capacidades de la iglesia son más amplias porque tenemos hermanos diferentes, con diferentes talentos, con diferentes puntos de vista, con diferentes intereses, con diferentes experiencias en la iglesia. Si todos tuviéramos los mismos intereses, entonces haríamos solamente una parte de la obra y mucha de la obra se dejaría sin hacer. Luego, hay que considerar el conflicto como un fenómeno normal entre cristianos que tienen convicciones fuertes y devoción ferviente a la obra de Dios. Es natural, hermanos. Cuando tenemos convicciones fuertes
y estamos completamente devotos con fervor a la obra de Dios, y hay otros cristianos en la misma congregación que también tienen convicciones fuertes y están dedicados también fervientemente a la obra del Señor, es natural que nosotros choquemos, porque algunas de estas convicciones fuertes van a ser diferentes, algunas van a estar en equivocación, van a ser convicciones deficientes, van a ser ideas equivocadas, o van a ser diferentes ideas, van a ser diferentes intereses. Es natural, es normal, no es carnal, es normal. Lo carnal es cuando nosotros nos enojamos, nos aislamos y empezamos a atacarnos unos a otros y nos dividimos de esta manera. Luego, debemos educar a los hermanos para lograr el manejo adecuado de las diferencias que hay entre hermanos. En términos prácticos, debemos prepararlos para ser pacificadores. Este cursillo que hemos estado estudiando sobre la armonía deliciosa, creo que va a ser muy beneficioso a los que predicamos y enseñamos la palabra del Señor. Pero también nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos de la ayuda de hermanos espirituales que nos pueden ayudar a manejar adecuadamente las diferencias que hay entre los demás miembros de la iglesia. Así que uno de los usos prácticos muy importantes de este cursillo es que usted escoja a algunos hermanos y hermanas que pueden servir como pacificadores, que pueden servir para mediar, para ayudar en los problemas que surgen. Pero usted los tiene que preparar, les tiene que instruir en todo lo que hemos estado estudiando en este cursillo, tanto acerca de los problemas de carácter personal, como también de los problemas de carácter doctrinal. Los tiene que preparar con la capacidad de una comunicación adecuada también. Esto es muy importante como parte de la estrategia en la iglesia local para saber y poder manejar el conflicto, las contiendas que surgen. También es importante dar énfasis al procedimiento como también a la substancia de un acuerdo. Si algunos no están satisfechos con la manera en que llegaron al acuerdo o el procedimiento para tomar una decisión, no estarán en paz. Y hemos considerado varios puntos que tienen que ver con esto. Es importante que todos sienten que lo que se hizo fue justo y que los diferentes puntos de vista se consideraron ampliamente, con seriedad y honestidad. Luego, cuando surge algún desacuerdo, hay que intervenir y hay que intervenir pronto. Cuando surge alguna contienda o cuando alguien no está satisfecho con lo que la iglesia hace o piensa hacer, hay que tratar este problema inmediatamente. Luego, punto F. Hay que formalizar el sistema que la iglesia local usará para el manejo del conflicto. Esto incluye el designar a ciertos hermanos que tienen el deseo, la madurez espiritual, la capacidad nata y la preparación adecuada que usted les ayuda a dar para servir como pacificadores. Y también a veces se hace necesario involucrar a otros hermanos capacitados de otra congregación para mediar la contienda, recordando que deben ser hermanos espirituales. El factor principal en todo esto de las contiendas es el elemento espiritual. Ningún método práctico puede sustituirse por el espíritu de la unidad que debe existir en toda congregación. Espero que repase una y otra vez la sección de este curso que tiene que ver con el espíritu de la unidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, porque sin esto nunca podremos tener paz y armonía deliciosa, especialmente
en aquellos siervos de Dios que desean ayudar a sus hermanos más débiles a mantener la unidad del Espíritu, en ellos en especial, en usted, mi hermano, en usted, hermana, que enseña la palabra del Señor a las hermanas o a los niños. En usted es esencial que exista este espíritu de la unidad. No dudo que hemos dejado sin decir muchas cosas, que hay mucho material todavía que debe agregarse a este curso tanto de carácter doctrinal como también práctico, pero estamos llegando a la conclusión de lo que les quiero ofrecer en este cursillo sobre la armonía deliciosa. Debemos recordar que el pecado de sembrar discordia entre hermanos es uno de los pecados más ofensivos a Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios le ofende todo pecado, pero estos pecados, incluyendo este último, el que siembra discordia entre hermanos, son especialmente abominables para Dios, por el daño que hacen, por la destrucción que causan en el pueblo de Dios. Por tanto, usted como hijo de Dios debe evitar siempre el sembrar discordia entre sus hermanos. En contraste, Dios tanto anhelaba la paz con los hombres y la paz entre los hombres, que envió a su Hijo a morir para lograr esta reconciliación, para hacer en su cruz la paz con Dios y la paz entre los hombres que tienen paz con Dios. Nosotros debemos aborrecer aquello que Dios aborrece y trabajar arduamente para su destrucción. Y de la misma manera debemos anhelar aquello que Dios anhela y trabajar fervientemente para lograrlo. Seamos, hermanos, pacificadores. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tengo un comentario que debo agregar acerca de la última pregunta, la pregunta número 36, en esta sección sexta de preguntas sobre resolviendo el conflicto. Usted, debo decirle, estos 10 puntos prácticos de la pregunta número 36. Usted no podrá aprobar este curso sin contestar ampliamente estas preguntas. Por favor, conteste cada una de estas preguntas ampliamente. No me dé una solución sencilla, sino que presente ampliamente. Si necesita más papel, úselo, porque esto ya es la aplicación práctica de todo el curso que hemos estado estudiando. Es muy importante. No queremos que estos estudios sencillamente sean lecciones que usted escuche y que aprende algunos textos bíblicos, conteste algunas preguntas y se acabó. Lo práctico es lo más importante. Hermanos, la iglesia del Señor se divide con demasiada frecuencia. Hay discordia, desacuerdos, hasta enemistad entre hermanos en la familia de Dios, que está deteniendo la obra de evangelizar al mundo y edificar a almas cristianas que tanto necesitan de fuerza espiritual. Nosotros tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que platicar, tenemos que hacer grandes esfuerzos y sacrificarnos haciendo todo lo posible dentro de nuestra capacidad y más allá de nuestras fuerzas, conforme al poder que Dios nos da y la sabiduría que Él nos da para lograr la armonía deliciosa que Él quiere ver en su pueblo. Hagamos un gran esfuerzo, porque esto ayudará mucho al crecimiento numérico y espiritual del pueblo de Dios, y sobre todo nos ayudará a dar gloria al Dios de paz, que envió al príncipe de paz para morir en la cruz y darnos a nosotros paz. Esto
es lo que debemos hacer, siendo pacificadores, siendo hombres de paz, de amor, que tengan el espíritu de la unidad y que gocen de la armonía deliciosa que Dios estableció para su pueblo. Glorificaremos al Rey del cielo, que merece toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente quiero agregar un comentario breve más. Es posible que a raíz de este curso y lo que hemos considerado, usted tenga preguntas, y como siempre estoy dispuesto a recibir sus preguntas bíblicas y trataré de contestarlas conforme a la palabra de Dios. Como siempre, si no está de acuerdo con algo que he incluido, deseo saberlo. Espero que me corrija. Siempre estoy dispuesto a recibir corrección. Pero si ustedes tienen problemas personales con otra persona, si tienen problemas dentro de la congregación, alguna división o problema que pueda causar alguna división, entiendan, por favor, que es imposible que su servidor resuelva estos problemas. Así a larga distancia, no puedo escuchar a ambos lados, no puedo mediar así a larga distancia en estos casos. Así que espero que comprenda y no sienta que pueda escribirme y detallarme todos los problemas que tienen, todos los conflictos que tienen y pensar que voy a poder mediar en estos casos, porque es prácticamente imposible. Deben hacerlo entre ustedes mismos o con la ayuda de otros hermanos espirituales maduros que puedan estar en congregaciones más cercanas a usted y que les puedan ayudar de una manera bíblica y conforme a la espiritualidad que Dios quiere que tengamos. Siempre quiero ayudar y quiero orar por cada uno en sus problemas, pero también quiero que comprendan que posiblemente no pueda resolver los problemas así a larga distancia. Que Dios le bendiga.